Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alejandro Calvillo, que como director de esta organización que se llama El Poder del Consumidor, estás aquí, Alejandro, nuevamente para conversar en este caso sobre un tema del cual hemos hablado en diferentes ocasiones y que tiene que ver con una, le llamamos epidemia de sobrepeso, epidemia de obesidad. Sí, así lo catalogó la propia Organización Mundial de la Salud antes de que llegaran los cabilderos de las grandes transnacionales alimentarias. Y bueno, pues hablemos de ello, entre otras cosas porque en México aparece una iniciativa que ya había sido recomendada, me decías antes de entrar al programa, por las instancias internacionales como la OCDE o el relator por los derechos de la alimentación que vino a México hace algunos 2 años. Y bueno, hay una iniciativa ya presentada para elevar de manera muy fuerte los impuestos a las bebidas gaseosas, a las bebidas con azúcar, los refrescos, sí, le llamamos aquí, ¿no? Los refrescos le llamamos aquí. Y bueno, pues se presentó esta iniciativa por parte del PAN, una legisladora de Acción Nacional está lanzando esta iniciativa junto con un legislador del PRD, que es Mario Delgado, y que bueno, pues ambos han hecho un diagnóstico de las cosas y de lo que de alguna suerte se entiende como un sentido de urgencia. Sí. Así que bueno, se pone a la mesa ponerle más impuestos a los refrescos. Sí. ¿Te parece que es una buena idea? Es una buena idea, es una idea que se ha aplicado en otros países y en otras regiones, en Estados Unidos en varias regiones se ha aplicado en Rumanía, se ha aplicado en Nueva Zelanda, se ha aplicado en varios países y lo que se ve es que hay una reducción del consumo, pero aquí lo más importante que estamos pidiendo nosotros y que está en la iniciativa es que se etiqueten esos recursos principalmente para introducir agua potable purificada, sistemas de purificación de agua, es decir, agua que puedas beber, no esto que le llamamos agua potable, que pagamos como agua potable pero que no la bebemos porque sabemos que no es potable en realidad, sino sistemas de purificación de agua en todas las escuelas del país y en las comunidades más pobres del país. Hay alrededor de 10 millones de personas que no tienen ni agua entubada. O sea, que el impuesto se etiquete para eso y ¿esa para, es la idea? Sí, y para atender, ¿no? Además, atender bien a la gente que tiene sobrepeso, obesidad, que tiene diabetes, ¿sí? Porque la falta de atención adecuada está logrando, ¿no? Y ya ha logrado que termine este sexenio con 500,000 de muertes por diabetes, ¿sí? 33%. O sea, ¿el sexenio que acaba de terminar? Sí, el de Calderón. En esos años, 6 años, murieron, sí, cerca de 500,000 de personas por diabetes. 33% más de las personas que murieron en los 6 años de Vicente Fox. Si no actúan, como lo ha dicho José Ángel Gurría les dijo, si ustedes no actúan, ¿no?, de manera radical para enfrentar esta epidemia de sobrepeso y obesidad, el país no es viable, no solamente en términos de salud, sino en términos financieros. Se espera que la obesidad en el 2017, los costos sean aproximadamente 150,000 millones de pesos, lo por cual atención a enfermedades derivadas de la obesidad y las consecuencias de la obesidad. Pero eso no ha reducido el índice de mortalidad. Y eso no ha reducido, se va incrementando el índice de mortalidad. Acaban de presentar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, donde aumentan los diagnosticados por diabetes. Todavía no están los datos de las tomas de sangre, con lo que vamos a saber cuántos diabéticos, ¿sí?, existen que no saben que son diabéticos, para tomar el dato total. Pero actualmente el 14% de las personas adultas mayores de 20 años presentan diabetes. El 14% de la población mexicana, ¿sí? Y está muy claro, aunque la AMPRAC, que es la Asociación de Productores de Refrescos, está negando que hay una asociación entre refresco, la obesidad y la diabetes. Yo te estoy dejando aquí muchos documentos que, con todas las referencias científicas, ¿no?, donde hay claramente una relación, ¿no? Muchos estudios que se han hecho durante muchos años indican que, por ejemplo, un niño que toma un refresco, ¿no?, todos los días tiene 60% más de riesgo de obesidad, no de sobrepeso, de obesidad. Y cualquier persona que toma 1 o 2 refrescos al día tiene un riesgo de diabetes de 25% más que una persona que no lo toma. ¿Con qué fuerza se puede sostener que hay relación entre el consumo de refrescos y diabetes? Mira, hay una serie de estudios, muchos estudios, ¿no?,
que, por ejemplo, aquí te menciono algunos, ¿sí? Uno es publicado por Lancet, de Lancet es una de las revistas más prestigiadas científicas, ¿sí? Que es la que establece esta relación entre el consumo diario de un refresco y el aumento de riesgo en los niños de un 60% en el caso de obesidad. Pero no solamente, hay otros estudios, ¿no?, que relacionan el consumo de los refrescos con un aumento, por ejemplo, del 19% en las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué el refresco tiene este impacto? La cantidad de azúcar contenida en una bebida, ¿no?, es exagerada. Un refresco de 600 mililitros tiene el equivalente, para que la gente lo pueda entender, a más de 12 cucharadas de azúcar. O sea, si tú tomaras una bebida de 600 mililitros, le pones limón y le pones 12 cucharadas de azúcar, no te lo vas a poder tomar. Pero las empresas le meten sodio y le meten acidulantes para que no lo sientas. Pero ¿por qué primero le meten tanta azúcar y después le meten otras sustancias para bajar el sabor? Porque aunque tú no sientas que tiene esa cantidad de azúcar, tiene un impacto en el centro generador de dopamina, que es una molécula que generamos cuando tenemos placer, y genera un mismo efecto que, por ejemplo, las drogas, la morfina, la cocaína, ¿no?, donde ese centro de dopamina se va reduciendo con el tiempo cuando hay una adicción, y es lo que está pasando con estos productos que tienen alto contenido de azúcar, grasas y sal, ¿no? Entonces, en el caso de los refrescos no está la grasa, pero la combinación del azúcar y los altos contenidos de azúcar y cierta cantidad de sodio genera este nivel de adicción. Entonces, por eso un niño que empieza a consumir, ¿no?, estos productos, una bebida endulzada, toda la vida va a demandar bebidas endulzadas. Y esa cantidad... ¿Toda la vida? Sí, y esa cantidad de 600 mililitros, la cantidad de azúcar, rebasa por mucho lo que la Organización Mundial de la Salud establece como máximo tolerable de azúcar para todo un día. No se recomienda consumir nada de azúcar añadida, ¿no?, refinada, ¿sí?, en las bebidas. No se recomiendan las azúcares que hay en las frutas, en ciertas verduras, pero no se recomienda en las bebidas, porque además cuando las bebemos nunca vamos a sentirnos satisfechos. No es como las calorías que vienen en un alimento, ¿no?, que llega un momento que estás satisfecho. En las bebidas no. Tú te puedes tomar un litro de estas de refresco y no estás lleno, ¿no? Entonces, hay un problema muy serio porque somos el país que tiene el mayor consumo de refrescos en todo el mundo, 163 litros de acuerdo a la Universidad de Yale. Con un impuesto de 20%, $1.70 por litro de refresco sería lo que se le pondría si es que se acepta esta iniciativa. $1.70 mexicanos por litro de refresco ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona al año. Ellos piensan que, bueno, este es el dato que da, 163.3 litros por persona al año. Si se le pone el 20%, estiman que se bajaría a 120.9 litros el consumo de refrescos, es decir, le bajarían 43 litros, un 20% casi. ¿Es un cálculo que compartes? Sí, son cálculos que se están haciendo, ¿no?, y que se han hecho en otros países donde se está aplicando. 25-26%, sí, más o menos. Más o menos. Y aquí lo importante es esto, que ese impuesto se tiene que dirigir a una justicia social, a una mayor equidad de acceso al agua. Hay 10 millones de personas que no tienen acceso a agua entubada, y lo que queremos no es solamente acceso a agua entubada, sino que tengan acceso a agua que puedan beber, porque no llega el agua, pero lo que sí llega es la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Llegan a los sitios más recónditos de este país y te encuentras en las comunidades indígenas, ¿no?, que se están hidratando con refresco, ¿no?, y te encuentras campañas donde, ¿no?, un letrero, ¿sí?, de entrada al pueblo tiene la forma de la botella acostada de Coca-Cola en rojo, y ahí viene el nombre del pueblo, es la identidad del pueblo cuando vas llegando al pueblo. Esto sucede en Chiapas, lo hemos documentado nosotros. No hay ninguna restricción a la publicidad. Dicen que no hacen publicidad para menores de 12 años. Ahí está la publicidad de los ositos, que a los adultos nos gustan mucho los ositos, y esta publicidad de un oso adulto dándole una Coca-Cola a un oso pequeño. ¿Qué significa? ¿Qué significan campañas que hablan de los superhéroes supuestamente dirigidas a ti, a mí, para que recordemos cuando éramos niños que jugábamos a los superhéroes, ¿no?
de estas empresas refresqueras. Están dirigidas a los niños. Son tan perversos, ¿no?, que toman compromisos con Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, para decir no vamos a hacer publicidad para menores de 12 años, y hacen este tipo de publicidad que cualquier psicólogo infantil, cualquier psiquiatra te va a decir pues que esa publicidad está dirigida a niños. Entonces hay que regular esta situación. No hemos vuelto el paraíso de las empresas refresqueras y de comida chatarra, ¿no? Alejandro Calvillo, déjame hacer una pausa y regresemos a ello, porque hay una parte que tú mencionaste al principio en donde citas a José Ángel Gurría, el secretario ejecutivo de la OCDE, en donde habla de viabilidad o no de un país en función no solo de la salud pública, que ya es mucho, sino de las propias finanzas públicas nacionales. Después de la pausa, déjame retomar ese hilo. Alejandro, regresamos en esta conversación, en función de la iniciativa que se ha presentado en el Senado de la República en México por parte de Marcela Torres del PAN y de Mario Delgado del PRD, y que va a acompañar esta iniciativa o esta idea que tiene como cámara de origen al Senado por una treintena de legisladores de diferentes partidos políticos que están compartiendo, digamos, este diagnóstico respecto a la situación de epidemia de obesidad y sobrepeso, y la asociación precisamente de este tema del consumo de refrescos a estas enfermedades, como se acaba de mencionar, básicamente la diabetes, aunque se habla también de la hipertensión. Sí, en algunos momentos. Hay muchísimas enfermedades relacionadas, son como 20 enfermedades diferentes. Entonces, bueno, te decía yo antes de irnos a la pausa que me parecía importante lo que mencionaste de la OCDE cuando se lanza el tema ya no solo de la salud de las personas y del índice de mortandad que se puede registrar o incrementar, como has dicho, de un sexenio para otro, sino de la viabilidad en términos financieros, en términos de las finanzas públicas. ¿Puedes ahondar sobre esa parte de la declaración que estás haciendo? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha hecho muchos estudios sobre el tema de la diabetes, la obesidad a nivel mundial. Y bueno, al frente de la OCDE está José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda. Eso es importante, es una persona que conoce los temas de hacendarios. Y entonces él, en enero de 2010, a unos días que empezara la regulación de los alimentos y las bebidas en las escuelas, él da una conferencia sobre un tema de salud invitado en UNAM. Y ahí es donde él dice, ¿no?, que se necesitan las medidas muy fuertes, muy drásticas, para modificar esta situación que los expertos le llaman el ambiente obesigénico, ¿no?, y que el país no sería viable ni en términos sanitarios por la cantidad de gente que empezaría a enfermar, ¿no?, y enfermar en su edad económicamente productiva. Ese es lo que el doctor Abelardo Ávila llama el sacrificio del bono demográfico por la enfermedad generada, ¿no?, por el sobrepeso y la obesidad. Y la mala alimentación no solamente genera eso, no solamente genera sobrepeso y obesidad, genera síndrome metabólico, que son, de ahí se desprende la hipertensión, se desprende una cantidad de enfermedades que no necesitas tener sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Entonces, él hace esta declaración, y en esa declaración dice, y está en los medios de comunicación, dice que hay medidas que deben de implementarse y acusa a los lobistas, así los llama lobistas, ¿no?, con el término americano, que están evitando que estas políticas se implementen. De igual manera, el relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver De Schutter, que viene, visita México, recorre México, ¿no?, presenta un informe sobre México. Y dos cosas ahí hay que destacar. Él, cuando hace la presentación, la hace en una videoconferencia desde Ginebra, Suiza, y él habla de la coca-colización de México. Utiliza ese término, ¿no?, porque no ha visto en ningún país que las refresqueras tengan la presencia en todo el entorno urbano, en todo el entorno rural que tienen en México, y que el consumo sea tan alto como existe en México. Y en el propio documento se refiere a Conméxico como un actor que ha estado bloqueando las regulaciones que se requieren para enfrentar esta epidemia. Además, Oliver De Schutter le dice al gobierno mexicano en ese informe que debe declarar emergencia nacional por la situación de la epidemia de obesidad en México. Es decir, las vistas desde fuera del país, ¿no?, es de que hay una situación de alarma, ¿no?, y que hay que actuar. Con Felipe Calderón se presenta el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, que trata de atacar esto. Pero es un acuerdo, no es una ley. Sus 10 objetivos, que es dar acceso a agua,
¿no? Principalmente en las escuelas, etiquetados que orienten a los consumidores, se presentan como aspiraciones, no como garantías, ¿no? Entonces, y eso es porque fue un acuerdo con las empresas, o sea, no se atrevió el gobierno a impulsar las regulaciones que propone la OCDE, que propone el relator de Naciones Unidas, que se están implementando en otros países, y al dejar todo en aspiraciones y en autorregulaciones, ¿no? Pues nada ocurre. Tenemos la publicidad dirigida a niños, ¿no? Que daña los hábitos alimentarios desde muy temprana edad, ¿sí? Que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los estados que protejan a los niños de este tipo de publicidad, y aquí no se hace nada. Se permite que las empresas sacan un código de autorregulación que no cambia en nada la situación. Alejandro Calvillo, dentro de las recomendaciones que se pueden saber o conocer, como has citado tanto de la OCDE que mencionaste o la del propio relator, ¿qué lugar tiene esta de incrementar impuestos, el de subir impuestos? ¿Qué tan importante es en la serie de recomendaciones que puede haber? José Ángel Gurría, a los impuestos, a las medidas fiscales, y el relator específicamente también a las medidas fiscales, señalando el refresco. Y en estas recomendaciones de ambas instancias viene incluido no solo inhibir el consumo por incrementar el precio a través de más impuestos, sino dirigir ese recurso fiscal hacia medidas específicas. ¿Eso se incluye en sus recomendaciones? Ellos las recomendaciones... Como los bebederos en las escuelas. Ellos las recomendaciones son generales, no entran en la parte específica, pero hay un entendimiento sobre esto, de que estos recursos se tienen que destinar hacia la salud, hacia cambiar este entorno. La propuesta lo tiene claramente, ¿no? La propuesta dice que cita precedentes en decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, donde se reconoce que los impuestos pueden estar destinados a cosas específicas siempre que haya un interés colectivo, ¿no? Entonces hay la fundamentación, y la propuesta habla de que eso se destine a salud, y menciona la parte del agua, que nosotros pensamos que todavía tiene que tener un carácter más importante en la misma propuesta. ¿¿Recuerdas otras iniciativas parecidas en México? La iniciativa del impuesto a refresco, ya esta es la tercera vez que se presenta. Se presentó... ¿Pero no prosperó? ¿No han prosperado? No prosperado. Incluso fue enviada por la Secretaría de Hacienda una propuesta de este tipo hace algunos años, y también si no me equivoco, un legislador del PRD la presentó hace algunos años también. Creo que ahora es cuando es muy sólida, la iniciativa está muy bien elaborada, ¿sí? Y tiene respaldo de varios senadores y de una treintena de diputados. Y se va a discutir, o sea, pasa del Senado, iría a la Cámara de Diputados, porque es donde se discute, ¿no?, los ingresos y egresos de la Federación, y bueno, esperaríamos que el interés público esté por encima de los poderes fácticos, de los cuales hablaba Peña Nieto en uno de sus primeros discursos. En el pacto, no Peña Nieto, pero sí el Pacto por México que firmaron su gobierno y los partidos políticos. Sí, ponen en el centro y hablan ellos directamente. Que hay que someter a los poderes fácticos, es la expresión. Someter a los poderes fácticos. Bueno, lo que dice Gurría, lo que dice Oliver de Schutter, y lo que decimos todos, es que los poderes fácticos, ¿no?, representados por estas empresas y con México, son los que han evitado que se tomen las regulaciones que se requieren y que son parte de las recomendaciones internacionales que se hacen para enfrentar epidemias de obesidad y... Alejandro Calvillo, vamos a una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final, Alejandro Calvillo. Nos quedan algunas otras cosas que escucharte. Una de ellas, ya mencionaste la tasa de mortalidad por diabetes a nivel mexicano, el incremento, el registro de mortandad asociada a la diabetes en el sexenio de Calderón, 500,000 muertes, dijiste, básicamente. Cerca, sí. Bueno, aquí veo una gráfica que nos hiciste favor de traer de World Health Ranking en 2012, donde se coloca a México pues en medio de una lista de países muy pequeños, todos ellos, con niveles de desarrollo económico bastante pobre, digámoslo así, comparado con la economía que puede hacer México, una economía de tamaño intermedio, si quieres. Está México en el 6º lugar, pero está entre Mauritius, Trinidad, Bahrein, Marshall, Guyana, sigue México, Kiribati, San Kitts, Comoros, Santa Lucía, Armenia, Brunei. En esa lista de países se encuentra una economía tan grande como México comparada con estas otras. Es el fracaso de la política pública. Estos son los niveles de
mortalidad por cada 100,000 asociados habitantes a la diabetes. Sí. Muy alto para México. Altísimo, altísimo. Y esto se puede incrementar. Y son dos factores. Son estos malos hábitos alimentarios, ¿sí? Pero también son la falta de las políticas públicas de atención. O sea, una gente que requiere diálisis, ¿no? El Seguro Popular no la cubre y una diálisis, una hemodiálisis cuesta 1,300 pesos, ¿sí? Nosotros conocemos un paciente, ¿sí? Que lo requiere así y él tiene que ir con su familia cercana y la familia extensa cada semana a juntar dinero además de su trabajo, porque son más de 10,000 pesos al mes. Este es un drama para 150,000 personas o más que requieren diálisis en el país. Lo ha declarado Armando Agüed y lo han declarado también Maqui Ortiz, la presidenta de la Comisión de Salud. Ella dijo, no se ha incluido la deficiencia renal, ¿no? En el Seguro Popular porque no habría con qué pagarlo. Bueno, ese es el colapso del sistema de salud pública, que no nos digan otra cosa. O sea, esa es la realidad, no se va a colapsar. Estamos hablando de los costos de la obesidad, ¿no? Y de la diabetes. No se va a colapsar en el futuro, se está colapsando ahorita. Y mira, si en 2000 teníamos un costo de la obesidad, ¿sí? De 35,000 millones, ¿no? En el 2017, datos de Secretaría de Salud, estaríamos en 150,000 millones. Es decir, se multiplicó por 4, por un aumento de 400% los costos de la obesidad en solamente 17 años, ¿sí? Entonces, alto, sí. Se tiene que hacer algo para enfrentar esto y están las pruebas y las recomendaciones internacionales que no se están siguiendo en nuestro país. Pues ahí está todo un diagnóstico con informaciones muy claras y muy duras respecto al mapa de la obesidad, del sobrepeso, de la asociación con estas enfermedades, particularmente la diabetes, y la iniciativa que está en curso. Veremos qué sucede, veremos qué tipo de debate legislativo se da primero en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados, ahora que se va a presentar el paquete económico, que están en estas horas presentándose el paquete económico 2013. Bueno, pues aquí hay un elemento importante si se trata de que vía carga impositiva pudiera enfrentarse una situación de esta naturaleza en el país. Y para hacer justicia social, para tener recursos para que la gente en este país tenga el derecho al agua, que los niños en este país tengan agua en las escuelas, que las gentes más pobres de este país puedan beber agua, que no tengan que comprar refrescos, ¿sí? Que no sea lo primero que llega a las comunidades un refresco cargado de calorías que les va a empezar a dañar su sistema metabólico, ¿no? Y que los está sacrificando. Tenemos experiencias de comunidades muy pobres, donde incluso había desnutrición, donde sacan la chatarra en la escuela y comen lo que ellos cultivan, ¿sí? Porque los desplaza, comen y salen de la desnutrición. Y el dinero se queda en la comunidad y no se va con esos camiones de refrescos y de papitas y de panecitos. Pues todo un tema, Alejandro Calvillo. Te agradezco mucho que estemos en esta conversación y seguiremos cerca, sobre todo el debate legislativo en México a raíz de esta iniciativa presentada. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Gracias a usted. Pásela bien. Te espero.